Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Los saludo. Mi nombre es José Luis Jaramillo. Los saludo de la empresa Qualixoma. ¿Sí? Hoy vamos a hacer un video y me da mucho gusto estar aquí bien acompañado. Vamos a hablar de un tema un poco diferente a los que hemos subido antes, a los capítulos que hemos tenido antes. Un poco diferente, pero esto no quiere decir que sea menos importante, ¿no? Entonces, hoy tenemos de invitado a la ingeniera. Sí, soy ingeniero. Pati Carrillo, que aparte les tengo que comentar que es mi terapeuta de cabecera, ¿sí? Un poco loquito, entonces para buscar estar mejor, ¿sí? Siempre busco ayuda y bueno, Pati es hoy la terapeuta y participa con nosotros en la impartición de varios cursos. El tema que vamos a hablar es un poquito complicado, porque vamos a platicar sobre el estrés dentro de las industrias. Siempre estamos hablando de los temas de gestión de la calidad, y luego malentendemos que la calidad solamente son una serie de procedimientos, de normas, de lineamientos y conocimientos técnicos que se tienen que implementar dentro de una organización. Y la calidad, para mi punto de vista, comienza desde la calidad de las personas, ¿no? Sí, bueno, voy a dejar que se presente un poquito. Pati, platícales un poquito de tu experiencia, platícales qué es a lo que te dedicas hoy, un poquito, como una introducción para que te conozcan. Claro que sí, José Luis. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Un placer estar contigo. Al contrario, gracias por venir y aceptar estar con nosotros. Y bueno, como bien dices, sí, o sea, mi formación fue como ingeniero industrial. Sin embargo, siempre me gustó el área del desarrollo humano. Y durante el tiempo que laboré en la industria, mucha de esa experiencia fue hacia el desarrollo humano de las personas, en el área de recursos humanos y en el área financiera, ¿no? Principalmente. Pero efectivamente, como lo dices, la calidad de las personas es algo que muchas veces no cuidamos en las empresas. Siempre estamos como en esta línea de producir, de generar ganancias, y nos olvidamos un poco del factor humano, que cada vez se ha notado lo importante que es. Sobre todo ahora con todo lo que vivimos en pandemia, ¿no? Donde hubo una separación de las personas, donde todo empezó a ser virtual, nos empezamos a dar cuenta de lo importante que es la comunicación con las personas para que las cosas fluyan de una mejor manera. Porque si bien era ya difícil en el ambiente laboral esta parte de comunicación, pues todavía en la pandemia pues fue un tema que vimos que se magnificó, ¿no? Y que de alguna manera también estar en casa pues rompió los esquemas y los ritmos de todas las personas, ¿no? Es llegar a casa a un espacio en donde aparentemente te deberías de sentir más cómodo o más cómoda, pero la realidad es que llegaste a romper el equilibrio, ¿no? Si por ejemplo la esposa se quedaba en casa, tener a los hijos en casa, entonces fueron muchas cosas en las que interfirió en esta área laboral, pero también en la parte personal y emocional. Yo creo, fue el ejemplo claro de la importancia de la salud mental en estos momentos, y que siempre lo ha sido, pero que ahora se magnificó exponencialmente. Claro, Pati. Fíjate, Pati, yo siempre he visto, y me preocupa mucho, que, bueno, yo tuve la suerte de estar en una empresa antes de Qualixoma, que para mí fue una empresa que me enseñó mucho, fue una empresa que me transformó, porque la persona que estaba a cargo de recursos humanos, una persona que entendía que no solamente tenían que hacer la transformación de materia prima. Yo sí te puedo decir que tuve la suerte de estar en esa empresa, entré siendo uno y salí siendo una persona totalmente diferente, ¿no? ¿Sí? Yo veo que hoy hay organizaciones en que las personas pues casi viven en la empresa, ¿no? Con mucho estrés, mala alimentación, frustrados porque siempre tú piensas que el nivel de esfuerzo debe de ir a la par con la contribución, con el reconocimiento, cosas que hoy en la organización, no en todas, hay organizaciones excelentes que se ocupan y se preocupan por sus colaboradores, pero no, sí en una generalidad sí detecto eso, ¿no? Yo veía personas que de repente, por ejemplo, me tocó el otro día un chico que vino de una empresa muy grande y traía como la cara erosionada, Sí. de tanto estrés. Y le decía yo, oye, ¿y tu vida? No tienen tiempo para nada, para su vida personal. Entonces yo sí creo que, hablando de productividad, debe de haber un balance.
Claro. Tú no puedes tener una persona trabajando 18 horas con turnos de 12, 14, 16 y pedir que no se equivoque, o pedir que sea pleno, o pedir que mantenga un nivel de productividad muy alto, ¿no? Y yo veo que las empresas se pierden en lo que tú hablabas, producir, 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 pero ¿a costas de qué? Así es. Sí, y este tema que tocas es súper importante. El estrés de por sí ya era como un tema fuerte, ¿no? Que incluso a nivel de instituciones aquí en México, por ejemplo, el Seguro Social, ya se empezaba a tomar en cuenta. Y bueno, con la pandemia el estrés vino a crecer muchísimo más, ¿no? Lo que te decía, enfrentarte a tantos cambios en un solo momento, el no poder salir, el quedarte en tu casa, si de por sí ya había problemas, y a lo mejor estar todos juntos conviviendo en el mismo espacio, pues sí, claro que generó mucho estrés y a nivel emocional te conecta con muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista mental y emocional, el estar encerrado, y cuando empezamos a escuchar la cuarentena, la cuarentena, la cuarentena, todo eso nos empieza a emocionalmente conectar con el vientre materno, ¿no? Entonces, esta sensación de encierro empezó a despertar esa memoria celular, porque al final somos la consecuencia de todas nuestras vivencias y de todas las experiencias que hemos tenido. Y esas experiencias pues empiezan en el vientre materno, ¿no? O sea, es la primera percepción que tienes acerca de la vida, ¿no? Entonces, de ahí se detonaron muchísimas cosas, ¿no? El estrés, la ansiedad de estar encerrado. Fueron muchas cosas que inherentemente nos llevaron a buscar esa salud mental. Y el estrés es uno de los temas que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Pero que sin embargo el estrés es la clave en la mayoría de los procesos, no solamente emocionales, sino también en temas de salud. Si tú quieres bajar de peso, lo primero que tienes que hacer, y que ya más médicos, más nutriólogos lo toman en cuenta, es reducir tus niveles de estrés. ¿Por qué? Porque cambia la neuroquímica de tu cerebro. Empiezas a generar mucho más cortisol, mucha más prolactina, desequilibras tu sistema nervioso central, y al haber un desequilibrio en el sistema nervioso central, inherentemente vas a tener un desequilibrio también a nivel del sistema endocrino y a nivel del sistema inmune. Entonces, si estos tres sistemas no trabajan en equilibrio, de ahí que haya en estos momentos tantas enfermedades autoinmunes, esto que decías, ¿no? Consecuencias del estrés, una erosión en la piel, claro, o sea, empieza a haber problemas de rosácea, de acné, de estómago, cuánta colitis no hay, y todo eso es consecuencia de un estrés no manejado correctamente. Y culturalmente vivimos en un país en donde, sobre todo los hombres, es un tema de reprime tus emociones. Claro. Tú no puedes expresar, la mayoría no tienes el permiso de llorar, tú tienes el los hombres fuerte, no lloran. Claro, no te puedes equivocar, o sea, si te quedas sin trabajo, o sea, tú no sabes cómo le haces, pero la mayoría es como, tienes que sacar adelante y no te puedes sentir mal, ¿no? Entonces sí hay mucha carga emocional, ¿no? Y como mujer quizá aparentemente está más permitido, sin embargo también hemos aprendido durante el paso del tiempo a reprimir nuestras emociones, a no mostrarlo, ¿no? Y la consecuencia que vemos ahora pues es justo eso, ¿no? Un desequilibrio que empieza con un estrés pero que termina impactándote a nivel físico, ¿no? Bien dicen, lo que te callas es lo que el cuerpo al final va a expresar, claro, ¿no? Entonces todo lo que no dices, todo lo que no te permites sentir, todo lo que no te permites mirar de esos pensamientos que puedes tener por miedo, por angustia, por estrés, por lo que sea, o sea, todo eso se va acumulando en tu cuerpo y de alguna forma tiene que salir. Claro. ¿No? Y muchas veces sale pues a nivel de una enfermedad, ¿no? Ya sea algo más serio o algo aparentemente más leve, que empieza con una colitis, con una rosácea, con explosiones de acné, o sea, muchas cosas, pero al final es una manifestación de tu cuerpo. Por algún lado tiene que salir todo ese estrés que estás manifestando. Y si bien es cierto que hay un estrés que es bueno, ¿no? Que de alguna manera genera ese detonante de adrenalina para que generes cambios, para que se amplifiquen tus sentidos, cuando ya rebasas ese límite es cuando ya no es tan sano, ¿no? Cuando ya no está padre vivir bajo ese estrés y bajo esas circunstancias. Fíjate, Pati, que a mí me preocupa mucho
Y yo creo que ya el gobierno lo ve, porque ya lanzaron la norma, la 035, ¿no? Para lo que son afectaciones psicosociales dentro de las organizaciones. Pero fíjate que algo que me llama mucho la atención, y me incluyo, es que nadie nos enseña a manejar el estrés. Es evidente que lo va a haber, ¿no? Claro. No va a haber un trabajo en el que, pues a mí me encantaría un trabajo en el que viviéramos y lo romantizáramos y dijéramos, toda la vida estoy disfrutando, ¿no? No lo va a haber, sí va a haber estrés, pero no nos enseñan a manejarlo. Y fíjate, en el caso mío particular, bueno, tú lo sabes bien, a mí me explotó en empezar a tener ataques de pánico, ¿no? Y lo chistoso fue que cuando empecé con esta etapa, hoy lo estoy superando gracias a ti, las terapias, es evidente que me ha cambiado mucho la vida, pero fíjate que cuando empecé a darme cuenta, mucha gente de la que yo le daba cursos sufre de lo mismo. Así es. Y yo te quería preguntar, ¿el estrés es el detonante de la ansiedad? Porque la ansiedad es un sufrimiento interno en el que no te puede ayudar nadie. Te pueden empastillar, pero la solución la tienes tú. Claro, al final es una toma de conciencia. Sí, al final esta angustia que se genera, ¿no? Cuando tú le preguntas a las personas, y normalmente en terapia, no sabemos expresar nuestras emociones, no sabemos decir si tengo miedo, si tengo estrés, si tengo tristeza, si tengo dolor, si tengo rabia. Muchas veces como que se van encubriendo todas esas emociones, pero hay una que generó, que fue el origen de todo eso que estamos viviendo, ¿no? Y normalmente la ansiedad viene como consecuencia de un miedo. Pero como bien lo dices, o sea, las personas no sabemos expresar, no podemos decir cómo nos sentimos, y también cuando tú les preguntas, ¿no? Con muchas de estas técnicas es, bueno, ¿y cómo te imaginas que sería tu vida? No sé, por ejemplo, si vienen por un tema de miedo, si te sintieras seguro. No, pues mi vida sería completamente diferente. Y tú les preguntas, ¿y específicamente a qué te refieres con que tu vida sería completamente diferente? Claro. Te contestan, no tendría estrés, o no, ya no tendría miedo. Pero no sabemos decir qué es lo que haríamos diferente, ¿no? Y entonces ahí viene todo un aspecto en donde la mente de alguna manera se guía por esa referencia, ¿no? Lo que decíamos, somos la consecuencia de nuestras vivencias. Entonces, dentro de mi campo de visión, no existe otra cosa que no sea el miedo. Entonces, yo no sé cómo es vivir algo diferente respecto al miedo, y a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar la parte mental, eso nos lleva hacia un proceso de toma de conciencia y muchas veces hacia un proceso de sanación. Yo sinceramente no estoy en contra de los medicamentos, ni soy médico ni soy quien para retirarlos, pero sí he visto en la parte terapéutica que pueden ser un muy buen paso o un muy buen inicio cuando se requieren, cuando son bien administrados, para que la persona pueda continuar con un proceso terapéutico. Yo te voy a decir mi vivencia, no sé si es lo correcto, ¿no? Yo tengo mis doctores y ellos me quisieron siempre medicar. Yo la verdad es que hoy estoy de salida ya, hoy entiendo más la situación del por qué, pero nunca tomé nada. Yo lo hice natural. Es feo, es duro, tienes que tener mucha fuerza de voluntad, porque cuando tú vives un ataque de ansiedad, el mundo no se detiene, ¿no? Incluso hasta sientes una indiferencia hacia ti, ¿no? Porque te empiezan a decir, es que tú ya estás dañado, estás enfermo, una serie de cosas. Incluso cuando te da un ataque de ansiedad, la gente no sabe qué hacer. Claro. No saben cómo reaccionar. Para mí fue duro, tuve que enfrentar mis miedos, mis fantasmas, quitar cosas que me estorbaban en la vida, personas, alejarme de ciertas personas. Empezar a ver la vida de otra forma, cambié muchas cosas, cambié mi forma de vivir, mi forma de alimentarme. Gracias a Dios no necesité medicamento, hoy manejo solo, ando solo y ya. Claro, pero porque de alguna manera encontraste quizá las personas correctas que te empezaron a guiar en ese momento, y también había una toma de conciencia y una fuerza de voluntad de decir, o sea, yo no quiero vivir de esta manera y no sé exactamente cómo es que voy a hacer, pero, o sea, no es esto lo que quiero en mi vida. Sin embargo, o sea, la experiencia sí nos muestra es una. Como terapeutas no somos quienes para retirar un medicamento, y en eso sí tenemos que ser muy cuidadosos. Digo, México no es un país que esté regulado en esos aspectos, pero en cualquier otro país, la verdad es que tú no te puedes meter como eso, ¿no? Y mucho menos como terapeuta alternativo, como terapeuta holístico.
Entonces, sí es muy delicado el decirle a una persona, no, pues no te tomes el medicamento, porque al final tú no sabes, como terapeuta, todo el proceso que se está dando a nivel cerebral. Y sin embargo, el tomar el medicamento, hay muchos mitos respecto al medicamento, pero la verdad es que también tienen una parte noble, o sea, ya está afectada la parte física y muchas veces se requiere ese tratamiento y a la par, obviamente, tomar un proceso terapéutico, ya sea con un psicólogo, con diferentes alternativas, o sea, no lo es todo, ¿no? Porque también tenemos la otra parte, muchas veces las personas creen que con la parte energética, pues su vida se va a solucionar y no, o sea, todo proceso requiere una toma de conciencia. Y cuando tú tienes esa toma de conciencia es cuando realmente puedes hacer esos cambios en tu vida, como lo que a ti te ocurrió, ¿no? O sea, no fue de hoy para mañana, pues no. O sea, sí requirió un trabajo personal, una introspección, un proceso de reflexión, en entender patrones, porque qué fue lo que me llevó a esto, ¿no? ¿Qué fue lo que me llevó a concentrarme únicamente en mi trabajo, ¿no? En quererme alejar a lo mejor de los problemas, de las situaciones, de la familia. Claro. El trabajo se volvió tu escaparate. Mi escaparate. Claro, sí. ¿No? Y como a ti, o sea, no solamente a ti, a muchas personas, el trabajo se vuelve nuestro medio de escape pero para no ver nuestra realidad, esa realidad que no te quieres afrontar. Pero ahí no nos equivocamos porque, fíjate, según trabajamos para buscar bienestar, y entonces ahí nos contradecimos porque al final no encontramos bienestar y encontramos cosas como esta, como la ansiedad, ¿no? Yo no se la deseo a nadie, es horrible la ansiedad. Sí, claro. Sí. Sí, porque, o sea, como bien lo dices, todo requiere un equilibrio, ¿no? Y, por ejemplo, en el coaching hay una herramienta que es muy fácil de desarrollar y que de alguna manera te lleva como a todos estos procesos, ¿no? Y te ponen este ejemplo de la rueda de la vida, ¿no? Que al final una rueda, ¿qué necesita para poder rodar? No necesita tener un eje de 10, ¿no? Siempre, porque tampoco nuestra vida va a ser perfecta. Puede tener un eje de 5, pero si todos están en equilibrio, eso te permite seguir avanzando, eso te permite generar ese equilibrio que te lleva a ese movimiento, ¿no? Y de ahí, claro, puedes empezar a generar más, pero cuando tú haces ese autoanálisis, empiezas a ver, ok, o sea, ¿en dónde me siento bajo en estas áreas de mi vida, ¿no? Y empiezas a ver, pues es la parte emocional conmigo mismo, la parte de pareja. Bueno, pues entonces si ya encontraste esta parte que tienes que revisar, pues ve a terapia de pareja, revisa tus emociones, ve con un psicólogo, ve con alguien que te ayude en los procesos mentales, pero al final es lo que te va a llevar a ese equilibrio, a ese cambio y que de alguna manera inherentemente impacta en todas las demás áreas de tu vida, ¿no? Si tú estás bien, empiezas a estar mejor en todos los aspectos, con familia, con pareja, en el trabajo, contigo, con tu cuerpo, con tus emociones. Entonces es una cadena que de alguna manera te va llevando a ese equilibrio, ¿no? La parte positiva es que cada vez hay más conciencia de que no solamente somos un cuerpo, también, o sea, hay una parte mental, hay una parte emocional, hay una parte espiritual que cada vez, o sea, se nota, ¿no? Que cuando empiezas a trabajar en esas áreas, empiezas a tener ese equilibrio, empiezas a tener ese cambio que te lleva a esa conciencia de, o sea, sí, o sea, mi vida no va a cambiar, no, vas a seguir teniendo problemas, claro, como todas las personas. Sin embargo, el abordaje que tú vas a tener de todo eso te va a llevar a que sea mucho más fácil trascender las dificultades, ¿no? Que no te claves, que no te enciendas en ira, o sea, tantas cosas que podrían ser tus detonantes. Y ahí es muy interesante porque cuando las personas empiezan a entender el por qué reaccionan de esa manera, qué fue lo que aprendieron, qué es lo que vieron en casa, ¿no? Eso es finalmente lo que te formó, lo que te llevó a ser quien eres ahora, ¿no? Y la mayoría de nuestras reacciones, de nuestras tomas de decisiones son inconscientes. Claro. Fíjate, a mí me llama mucho la atención que estamos hablando ya de un indicador que es real. En las empresas hoy el estrés es tremendo, no lo manejan, las empresas no se preocupan ni se ocupan. A mí me gustaría que nos platicaras cómo serían acciones que podríamos implementar las organizaciones que podrían ser preventivas. Tú estuviste en la industria, yo te conocí en la industria, ¿sí? Y habla mucho las normas. Hoy con el cambio que todas se alinearon, ISO 9000 habla sobre que las organizaciones deben de dar bienestar al cliente, a los colaboradores, a todo el mundo, ¿no? Y yo digo,
tú como terapeuta, y yo sé todo lo que me has recomendado, me ha servido muchísimo. Si hay un antes, un después, más cuando yo me bajoneo, digo, me hace falta ver a Pati. La gente que colabora conmigo lo dice, ¿no? Cuando regreso de Pati soy otra cosa, ¿no? Muy sereno, muy tranquilo, y fluye. Chistoso, pero fluye uno de forma diferente. Pero bueno, regresando a la pregunta, ¿tú qué recomendarías a las empresas como una acción preventiva para no hablar después de... Porque la verdad es que, mira, yo que viví la parte de la ansiedad, es horrible. Claro. Aparte, la gente cree que nada más es el ataque de ansiedad, es todo lo que se te viene encima. Y como tú lo dices, yo por ejemplo tenía problemas estomacales, no podía respirar, y los doctores me hacían estudios y pues no. Y no sale nada, ¿no? Sí, y eso es la parte física. La parte emocional, te quedas sin amigos porque no puedes salir, empiezas a ser no atractivo para las parejas, te empiezan a decir, no, porque tú no puedes ir a un concierto, no puedes ir a echarte unas chelas. Entonces empiezas a dejar de vivir. Claro. Y entonces, yo sí estoy preocupado por todas esas personas que están en la industria con un exceso de estrés, que su cuerpo ya le está mandando el indicador de que aguas. La ansiedad es un indicador de que algo está mal. Lo entiendo así. Si no lo atiendes, si no te preocupas y ocupas, puede venir un indicador más fuerte, ¿no? Claro. Que imagino que es la depresión. La depresión muchas veces, o incluso una enfermedad autoinmune. Eso fue lo que a mí me llevó, por ejemplo, a este camino. O sea, era tanto mi nivel de estrés, porque cuando yo trabajaba en la industria, mi hija nació con un tema neurológico. Okay. Entonces, o sea, literal, o sea, yo con lo perfeccionista que era en ese momento, los perfeccionistas son los que más padecemos este tema, de enfermedades autoinmunes, de niveles de estrés, etc. Bueno, el punto es que era tanta mi ansiedad, ¿no? Más bien mi miedo, ¿no? A querer corregir o hacer todo lo que estuviera a mi alcance en ese momento, que me sumergí en una cantidad abismal de terapias, o sea, de todo tipo, llevarla que a los delfines, que a los perros, que al caballo, que las terapias de neuroestimulación, terapias alternativas. Bueno, o sea, yo tenía mi día lleno desde las 6 de la mañana, que me iba yo a hacer ejercicio, según esto, para bajar mis niveles de estrés, hasta las 3, 4 de la mañana, todos los días, que tenía yo que terminar mi trabajo que no había hecho en el día por ir a llevarla a todas estas terapias, que acabé out. O sea, este famoso burnout, así acabé yo. ¿Y qué me llevó a detonar una enfermedad autoinmune? ¿No? Bueno, varias, ¿no? En el transcurso me dio hipotiroidismo de Hashimoto, tenía yo anticuerpos antinucleares, que son, específicamente los míos, eran para esclerosis múltiple. Entonces, o sea, vea todo lo que me llevó no haber manejado mi estrés, no haber afrontado mi duelo, porque al final, o sea, el que tú tengas un hijo con un tema como el que yo tenía, al final es un duelo, porque tienes que romper con expectativas. Tú no vas con la vida, en la vida pensando que vas a tener un hijo y que algo le va a pasar, por supuesto que no. Entonces, todo eso, o sea, de alguna manera, el no poderlo manejar, el no saberlo manejar, pues sí, o sea, me llevó a una enfermedad, ¿no? Y entonces, ese tema del estrés se vuelve súper denso y fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me desvíe un poco como del tema, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? O sea, yo creo que la primera parte es reconocer las personas qué te está pasando a ti en este momento de tu vida, porque eso no te lo va a decir la empresa. Oye, pero yo lo que me refiero es, por ejemplo, yo creo que tenemos que quitar mitos como ese de que los problemas de tu casa se quedan en tu casa. No, claro, los problemas de la casa te los llevas a la empresa, te los llevas con los amigos, o sea, te los llevas a todos lados. Y yo veo que confunden las empresas en decir, es que no eres profesional. O sea, si yo tengo un hijo enfermo, tengo una hija que amo y adoro, ¿sí? Si está enferma, mi cabeza no está en la empresa. No, por supuesto que o sea, soy humano y me reconozco. Y eso te lleva a errores y accidentes, ¿no? Cuando hacemos las certificaciones estas en seguridad industrial, es lo primero que vemos, ¿no? Y que, por ejemplo, ahí me gusta mucho el enfoque, te la voy a presentar algún día, de una empresa que nos capacitaba a nosotros,
y ellos tocaban mucho esta parte emocional y mental, ¿no? De Sí. cómo era importante cuidar esta parte, porque al final podría repercutir en accidentes y accidentes graves. Que tú sabes que cuando se da algo de este tipo, o sea, impacta en la productividad, impacta a nivel emocional en todas las personas alrededor, porque no es, o sea, no está padre ver cuando un accidente fuerte ocurre, ¿no? Ya se llame un incendio, la capacidad de reacción de las personas, todo eso también requiere de un trabajo mental, ¿no? Claro. Que sí es importante revisar. Ahorita que lo dices, yo recuerdo una vez en un curso de estos de capacitación, lo primero que nos preguntaban es si alguien tenía claustrofobia, ¿no? Porque íbamos a trabajar en controlar un incendio. Y pues, o sea, de entrada todos dicen no. Y ella misma decía, la dueña de esta empresa, yo descubrí en estos cursos que sí tengo claustrofobia. Claro. Y es que, o sea, inherentemente, o sea, tú vas y te estás preparando y, o sea, el fuego no es artificial, aunque es un fuego controlado, al final tú estás ahí adentro, o sea, en verdad tener un fuego de frente, o sea, no puedes respirar, o sea, te conecta con muchos miedos, con tantas emociones, que si tú no sabes manejar esas emociones, o sea, por eso es tan importante capacitar al personal, porque, digo, a mí me quedé en shock en uno de esos cursos porque había una chica que trabajaba en plataforma de Pemex. Entonces, imagínate, el riesgo de incendio en una plataforma de Pemex, ¿cuánto es? O sea, es un riesgo bastante Porque alto. si quieres ir, tienes claustrofobia, no puedes ver las plataformas. Es claro, entonces, horror. yo lo que recuerdo en esta práctica es que la chica, que además era encargada de seguridad, o sea, por aquí se prendió el fuego y salió corriendo del escenario, ¿no? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de justo esta parte, ¿no? Es el poder tener un control de nuestras emociones, el poder actuar, ¿no? O sea, estar preparados mentalmente y emocionalmente para afrontar ese tipo de cosas es súper clave, ¿no? Y de la misma manera que nos preparamos para ese tipo de escenarios, para saber cómo reaccionar en caso de una emergencia, de la misma manera, o sea, es como nos tendríamos que estar preparando para afrontar, ¿no? Las situaciones que vivimos a diario. Y eso muchas veces no lo hacemos, ¿no? Fíjate, es lamentable que a veces, incluso como colaboradores, porque a veces tenemos un jefe y nuestro jefe es nuestro primer opresor. Fíjate, yo veo gente... Claro, ese es otro tema también súper interesante que está para desarrollar. Pero fíjate, cómo las organizaciones están llenas de vicios, que en lugar de tener esto que te decía yo al principio, transformarte y potencializarte, si eres una persona que todos, yo he visto que todos cargamos con cosas. Claro, todos. Mira, una empresa como Coalizome, que es más pequeña, yo sí veo el impacto que tiene el que de repente alguna de las colaboradoras tiene una historia de vida que creció lejos del papá o problemas con el esposo. Yo hasta les digo, arreglen eso, díganme cómo les ayudo para arreglarlo. Y a veces, fíjate, es hasta como cultural. Yo sí creo que la gente tendría que ser prioridad, así como tenemos salud física, claro, salud mental, y nos va a llevar seguramente a tener salud financiera. Por supuesto. Cuando la gente no tiene la salud emocional, no fluye. Es que al final lo que yo te decía, somos el resultado de una experiencia de vida y de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que vimos en casa y todo lo demás. Entonces, pues todo eso nos genera un impacto, ¿no? Y lo que yo te decía, este tipo de liderazgo en las empresas, mucho tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que yo aprendí de mamá y de papá? Porque muchas veces eso es lo que el jefe va a hacer con los empleados, ¿no? Y, sí, ¿verdad? Sí, no, eso es como para platicarlo en otro tema, pero es súper interesante cómo se proyectan estos patrones, ¿no? De lo que aprendimos como figuras de autoridad en una empresa. Y cómo también trabajarlo, ¿no? Más que enseñarte, ¿no? Esta parte de cómo ser un buen líder, también revisar la parte emocional de cómo vivieron estas personas, también te lleva de la mano a generar cambios que generan un éxito en ese liderazgo. Fíjate que yo veo que un gran error que tienen las organizaciones es que se aplican mucho en la parte técnica porque se les exigen las normas y los procesos, pero en la parte humana no le invierten.
¿sí? No, es la parte que siempre se deja como atrás, ¿no? Porque hay una serie de requisitos que tienes que cumplir y a veces los presupuestos, pues obvio, por normatividad, se van más hacia la parte técnica. ¿Pero no crees que más acaba hacia la costándoles parte más a las disciplinaria. empresas? Ah, sí, claro. A Pero mí al me final, gustaría costear un día, hacer un costeo. el punto es que no tenemos una referencia normalmente y además no tenemos esa cultura, ¿no? O sea, cuando no has estado involucrado en estos temas emocionales, mentales, cuando no sabes como todo el trasfondo que tiene, realmente como que se le da, hay una carencia de importancia hacia eso, pero yo creo que es más por desconocimiento. Por eso te decía, o sea, ¿qué pueden hacer las empresas para tratar estos temas? Yo creo que, o sea, lo primero empieza por ti, por reconocer las emociones que estás teniendo. Obvio, la empresa involucrarse, ¿no? Sí, o sea, si hay un empleado que está faltando mucho, si hay temas de un cambio de actitud, pues sí, nos corresponde averiguar qué es lo que está pasando con esa persona, porque eso te puede ayudar a prevenir un accidente, a ver una baja de productividad, errores que pueden salir muy caros en la empresa, ¿no? Que muchas veces por esa falta de atención, o sea, pero es no consciente, porque al final la persona está sumergida en sus temas personales y eso no le permite estar completamente en su trabajo, ¿no? Entonces, claro, sí es importante esta parte, esto por parte de la empresa, pero a nivel personal, o sea, el que tú empieces a reconocer cuáles son las emociones que tienes en este momento, el reconocer si necesitas ayuda, cuál es ese proceso de vida que te está generando ese conflicto, ¿no? La respiración es una de las técnicas que ayuda muchísimo, la meditación, porque de alguna manera pues estás generando esa baja de detonantes de estrés en el cerebro, ¿no? Bajas los niveles de prolactina, de cortisol, de adrenalina, y eso de alguna manera te lleva a que los neurotransmisores se regulen, ¿no? Que haya un mejor funcionamiento del cerebro, ¿no? Fíjate, Pati, que hoy yo observo que hoy en día las normas empiezan a empujarnos a buscar esa estabilidad emocional en las personas. Hoy, por ejemplo, ya existe una norma para generar códigos de conducta y ética. Ya son valores que hay que empezar a trabajar, ¿no? ¿Sí? Ya hay una norma que no recuerdo ahorita el número, pero que ya empieza a entrar más allá del recurso humano para que contrates buenos seres humanos. Y yo me pregunto, yo digo que incluso hoy esta parte de meterte a la parte más emocional es de cierto nivel de pensamiento. Claro. Porque si tú llegas y a un operador le platicas de esto, yo tengo una persona muy cercana que me ha dicho, yo no creo en eso, ¿no? Tú pierdes el tiempo, ¿no? Y el otro día le decía yo, mira, si yo no me hubiera yo metido a terapias, hoy quizás estaría yo hasta muerto. Porque me pasó esto, y esto me dolió. Claro. ¿Y cómo pude sanar esto? Pues tratándolo. Es más, yo te voy a decir algo, para entender lo que es la ansiedad, leí muchos libros. Claro. Hay mucha información de la ansiedad, leí libros, entendí la enfermedad, dije, a ver, esto lo estoy generando yo. Entonces empiezas a bloquear de ideas, cuando llegan ideas fatalistas, empiezas a hacer ejercicios de respiración, y es tan fácil con pedirle a la gente que te toque, para que regreses, ¿no? ¿Sí? Así es. Y entonces yo veo que eso, y las normas ya lo marcan, ya hay normas que te dicen eso, ¿no? Yo veo que incluso las tendencias es a contratar ya no tanto currículum, sino mejores seres humanos, personas más sanas, ¿no? Lo que pasa es que al final eso te lleva a una mejor toma de decisiones, ¿no? Lo que yo te decía, y es algo que está súper demostrado. Las decisiones no las tomamos con el consciente, siempre se toman a nivel inconsciente, incluso cuando estudian personas exitosas, ¿no? O sea, siempre se hacen esta referencia, ¿no? O sea, hay una referencia dentro de ellos que los ha llevado a esa toma de decisiones, pero realmente no lo hacen consciente, normalmente es intuitivo, ¿no? Y entonces esa intuición es la que los lleva a generar esos cambios. Si todo estuviera en el consciente, pues entonces no tendríamos temas que resolver. Estoy de acuerdo, pero fíjate, algo que me preocupa, y yo creo que un día te voy a invitar, hacemos un curso para la gente de recursos humanos. No les cobramos, les invitamos. Y yo les hablo de esta parte, ¿no?
Existe esta norma para que generes códigos de conducta, existe esta norma para contratación, todo. Pero siempre me he quedado corto, porque no sé cómo venderles esto de generar un espíritu como organización de trabajo. Claro. Quitar esas apatías, porque hay una apatía en la industria. Es más, todos quieren que te caigas porque eres competencia. ¿Sí? Y entonces estamos compitiendo para un subir, un puesto. Entonces, qué bueno que te esté dando ansiedad, ¿no? Ya te fregué, ¿no? Entonces, son ideas que yo no comparto, ¿eh? Y hay gente que me ha criticado, porque yo incluso siempre digo que las normas no solamente son papeles. Hay gente que incluso a mi estilo le cae muy mal. Siempre dicen es que es medio soñador y les empiezo a hablar de estas partes y les va a caer mal, muy mal, ¿no? Lo que pasa es que mucho depende de la forma en la que lo abordas, ¿no? Claro, cuando una persona ve ese cambio que hizo, que todo lo que logró, pues lo primero que viene es como esta parte de quererlo compartir, ¿no? De decirle, yo sé que esto te ayudaría con este tema que tú tienes, ¿no? Y hay esa necesidad de ayuda, de que las personas también generen ese cambio, de verlos felices, de verlos contentos, etc. Pero más bien es como una expectativa que tenemos, ¿no? Muchas veces de que el otro cambie, ¿no? O en esta utopía de que quisiéramos que hubiera un mejor mundo, etcétera, ¿no? Pero cuando se hace el abordaje correcto con las personas, cuando se les explica desde esa parte en la que pueden comprender, ¿no? Y no es porque no lo puedan comprender, sino que de acuerdo a su experiencia de vida, pues pueden tener diferentes conceptos, ¿no? Acerca de lo que es la salud mental, acerca de lo que es la parte emocional, ¿no? Yo me acuerdo que yo cuando estaba haciendo la maestría de programación neurolingüística, yo llegaba con los grupos de operadores porque donde yo trabajaba no era una empresa tan grande y se prestaba para muchas cosas. Hoy, ¿no? Es muy grande. Ajá, hoy es mucho más grande, pero en ese momento, cuando ni siquiera tenía ese nombre, o sea, después se fusionó con otra empresa, yo les hacía la hipnoterapia a los operarios, ¿no? Y les gustaba y les hacía yo cosas para trabajo mental y realmente eran cosas que les agradaban y que les cambiaban, ¿no? Yo llegaba y les hacía, por ejemplo, les festejaba sus cumpleaños, ¿no? Todo este tipo de cosas que de alguna manera también es una tensión emocional, también es una forma de liberar el estrés, también es una forma de...